Presidente Fernando Jaramillo, muchas gracias por recibirme No, aquí Steven, en con todo gusto. la casa del fútbol colombiano, ¿no? Claro que sí. Di Mayor y Y Federación. su casa también. Muchas gracias. Bueno, empecemos hablando de la tranquilidad que hay en medio de estas finales de fútbol colombiano. Han transcurrido tranquilas a pesar de algunos movimientos que se han tenido que hacer, por ejemplo, el del estadio en Medellín, que fue de pronto un poquito traumático para los clubes Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Sí, es un mensaje complejo para el fútbol porque pues definitivamente el fútbol usted sabe que tiene prioridad en los estadios desde el punto de vista legal inclusive. Es un mensaje obviamente de entender el momento de recuperación económica que estamos viviendo después de unos años difíciles en todo sentido y entender que este tema cultural también es un mensaje desde el punto de vista de convivencia, desde el punto de vista cultural, por supuesto, y desde el punto de vista de recuperación económica. Definitivamente no solo lo que mueve el fútbol, sino lo que mueven esos eventos alrededor, a pesar de que ocupen el estadio, pues es muy importante y por eso tenemos que ser comprensivos de alguna manera. El tema con los nuevos alcaldes, ¿ya han tenido reuniones con ellos para tocar justamente eso y que, hombre, sí, entender que hay espacios para conciertos, para otra clase de eventos, pero que la prioridad la sigue teniendo el fútbol? No, pero son alcaldes muy futboleros. Si usted Sí. ve el resultado de las elecciones, son alcaldes que no están ajenos al fútbol, que han estado cercanos al fútbol. Verbigracia, el nuevo alcalde de Medellín, es una persona muy cercana al fútbol, también el nuevo alcalde de Bogotá. Entonces yo creo que no vamos a tener problema porque tenemos que tener, y usted sabe que los lugares, los estadios son de las municipalidades, son de las alcaldías, tenemos que tener la mejor relación. También es en beneficio del espectáculo y en beneficio también de una economía importantísima que mueve el fútbol, porque el fútbol todo lo vemos y nos emociona la bolita rodando y todos jugando al fútbol, pero detrás de eso hay un gran esfuerzo desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocio, lo que implica un club de fútbol y también desde el punto de vista de economía circulante alrededor del fútbol. Si uno ve, por ejemplo, la final en el Atanasio de la Copa, la reciente final que jugamos, todo lo que hay alrededor de un evento como esa final es muy importante desde el punto de vista económico. La cadena de valor del fútbol, tanto de arriba para abajo, es una cadena de valor muy importante. Hablemos del formato 2024, lo van a proponer, ¿no? Ese formato se habla mucho de el torneo largo con cuadrangulares al final. ¿Usted ve que hay buena recepción de parte de los clubes antes de la decisión oficial, al menos con la idea? No hay un buen ambiente para eso y yo tengo que ser obviamente claro en lo que voy a proponer y pragmático desde el punto de vista Esa de propuesta es Di Mayor. Esa propuesta es Di Mayor, pero yo creo que lo que va a imponerse, pero no a imponerse, porque esa no es la palabra, sino lo que va a prevalecer es la lógica de mantener dos campeonatos, uno el primer semestre y otro el segundo semestre, tener dos campeones con algunas variaciones por el calendario deportivo que tenemos. Copa América. Copa América, Mundial Sub-20 femenino, donde nos ocupan por lo menos 3 o 4 estadios. Claro. ¿Sí? Tenemos obviamente los Olímpicos, que digamos no afectaría mucho el tema de nuestro campeonato, ni los jugadores tampoco, pero tenemos también obviamente el tema del Mundial Sub-20, ya lo dije, que somos anfitriones femenino. Entonces hay muchos eventos que aglomeran el tema del uso del estadio, y espero que no tengamos otros, porque ya sabe que se nos van a aparecer otros seguramente, claro, de algún concierto, algunas otras actividades, y eso hace muy difícil el calendario. Por lo tanto, lo que vamos a proponer son playoffs el primer semestre, playoffs el segundo semestre. Que es más rápido, es un formato que claro, la evacuación es más rápida. Entiendo que puede ser menos emocionante. A mí me parece más emocionante. Puede ser, también desde ese punto de vista, económicamente puede ser un poquito en detrimento de los clubes históricos, pero yo creo que desde el punto de vista práctico es lo que hay que hacer. Sí. Formato largo, muchos hablan de que de pronto en el fútbol colombiano hoy se habla más del negocio que del fútbol. Yo le quiero preguntar a usted que preside esos comités, ¿se habla de fútbol en esos comités? Sí se está hablando de fútbol y cada vez estamos hablando más de fútbol. Lo que pasa es que venimos de épocas muy complejas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo de lo que es la Di Mayor. Hoy tenemos unos comités funcionales muy importantes, un comité financiero, un comité de mercadeo, un comité de desarrollo del fútbol, un comité de seguridad. Y en esos comités se está hablando ya de fútbol, sobre todo en el comité de desarrollo de fútbol. Es decir, cómo mejoramos nuestro producto, cómo mejoramos las condiciones desde el punto de vista de fútbol, deportivas y competitivas para que sean mejor. De ahí obviamente una reflexión de si
¿el campeonato de un año es lo que necesitamos o no? Desde el punto de vista deportivo, yo creo que sí. Desde el punto de vista económico, obviamente hay que poner una balanza, los intereses económicos versus los intereses deportivos. Siguen primando los económicos. Claro. Pero Pero ¿qué cambia que sea 6 meses a un año? En para, cuanto a su evaluación. para mí, desde el punto de vista de mi criterio, desde la evaluación, es un proceso más largo, ¿sí? Un proceso donde los jugadores pueden tener un poquito más de descanso y no jugar tantos partidos aglomerados, digamos, en la semana, un proceso de planeación diferente para los clubes, un proceso deportivo también, que si uno lo tiene en un año seguramente es diferente, un proceso de continuidad también, porque usted sabe que aquí obviamente somos de resultados y en el fútbol en general, pues los que no funcionan, los entrenadores que no funcionan, pues se van. Sí, en Hacerlo 3, 4 fechas. Exacto, por lo menos darle más amplitud a ese proceso y ver qué resultados tenemos con ese esfuerzo en competencias internacionales. Porque pues el año pasado en nuestras competencias internacionales, o este año, perdón, logramos avanzar un poquito más, Pero nos quedamos cojos pero todavía. nos quedamos cortos, tal cual. El formato del ascenso, ahorita mismo con lo que vimos con Fortaleza y con Patriotas, ¿se ha pensado cambiar? Porque le quita, le soy sincero, le quita sabor que un equipo ya esté ascendido y que juegue una final. Parece insabor la final al final. No, ese es otro plan que tenemos desde el punto de vista de administración de algunos clubes, es que los dos últimos desciendan, no promedio, no Sí, nada, y obviamente que esa es asciendan. una propuesta que va a estar sobre la mesa. Esa propuesta tiene que ser por lo menos con un año de anticipación desde el punto de vista de nuestros estatutos. Pero me imagino que a los clubes grandes no les gusta mucho esa idea, ¿no? No, claro, una forma de que un club grande, como ha pasado históricamente en otras latitudes, que hemos visto clubes históricos En Brasil descender, descienden los grandes claro, así. en Argentina también, pero hablando con ellos tampoco es que estén tan reacios a eso, ¿sí? Entonces, seguramente va a ser una propuesta que no la podemos implementar ya la próxima temporada, pero que la vamos a dejar lista para implementarla en un año, un descenso. ¿Pero eso se va a decidir ahorita? No, yo creo que ahorita en diciembre decidimos formato de campeonato y unos temas desde el punto de vista financiero, y eso es todo lo que hacemos, y formato de campeonato de liga femenina también. No van a salir, digamos, grandes noticias de esa asamblea de diciembre. No, porque le estoy adelantando muchas cosas, Steven. Usted puede tener la primicia de lo que va a pasar. Sí. Y claro, nos tenemos que concentrar en el próximo año, y el próximo año trae retos como el calendario deportivo y trae retos como el fútbol femenino también. Retos logísticos. Y retos logísticos siempre los tenemos, Sí. pero el próximo año va a ser más, y el otro reto es el fútbol femenino, definitivamente. Usted lo acaba de tocar y ahí para allá iba. El fútbol femenino, ¿cuándo está pensado arrancar? ¿Cuánto está pensado el tema de la duración de ese torneo? La idea es arrancar en febrero y terminar en septiembre. Qué bueno. Y pues con un espacio, porque va a ser el espacio justo de la Copa América, y terminar en septiembre para terminar antes de la Copa Libertadores, que es en octubre, Sí. y tener los dos representantes de Colombia en la Copa Libertadores, que es muy importante y que históricamente nos ha ido muy bien, aunque tengo que hacer una crítica constructiva y autocrítica, que todo el mundo se rasga las vestiduras con el fútbol femenino, pero cuando es el momento del apoyo, cuando es el momento no solo económico, sino desde presencia en los estadios, pues hicimos un esfuerzo grande para hacer una Copa Libertadores aquí en Colombia y no tuvo buenos resultados, esa es la realidad. Sí. Ahora, el patrocinador grande, privado, los patrocinadores, ¿están o no están hoy en ese barco del fútbol femenino? Sí están, por supuesto que están, y uno de nuestros patrocinadores, los dos principales, han apoyado el fútbol femenino, van a seguir apoyando el fútbol femenino. ¿Pero falta? ¿Faltan patrocinadores? Sí, Sí. claro que faltan. Faltan más para poder tener una continuidad y que el proceso no se corte por temas económicos, porque para los clubes no es solo el tema de la logística del campeonato, que obviamente tiene un costo importante, sino lo que implica participar en una competencia femenina, en promedio 120 millones de nómina para un club, sin contar obviamente la parte administrativa. Póngale 200, si son 7, 8 meses, pues es una nómina importante. En fin, hay unos costos que la gente no los ve, Ajá. pero que están ahí, y que para participar en el fútbol femenino lo tenemos que hacer autosostenible, es decir, que se vuelva un producto atractivo. Yo quiero aclarar, es una industria incipiente todavía, llevamos desde el 2017 solamente en el fútbol femenino, quisiéramos mejores resultados desde el punto de vista económico, no los tenemos,
pero tenemos que seguir trabajando para apoyarlo y para hacerlo autosostenible. Pero mucha gente dice, bueno, listo, vamos a meternos la mano al drill, pero no estoy hablando de patrocinadores, sino de la gente común y corriente, el hincha que va. Pero dicen, un sábado a las 11 de la mañana, ¿yo cómo voy, presidente? Es un horario difícil. Claro, ahí está el punto de que tenemos que tener demasiadas variables, y las demasiadas variables son, tenemos muchos campeonatos, tenemos Copa, tenemos obviamente la Liga, tenemos el torneo, tenemos el fútbol femenino, tenemos la Superliga. Claro. Es que en Colombia en un año se pueden estar jugando 900 partidos entre todas las competencias que tenemos. Es un número impresionante. Pregunto, ¿y alinearlo un poquito con el fútbol masculino? Sí, y que antes del partido del masculino se juegue el femenino, ¿no es una idea? Claro, Steven, lo hemos intentado, para muchos clubes funciona, para otros clubes no funciona, pero sí lo hemos intentado. Es casi como ser el partido antes, la preliminar del partido profesional. Hay un tema de las condiciones del campo de juego también. Los clubes profesionales son muy celosos en eso, tienen razón. Hemos visto que hay campos de juego en Colombia que con un partido no quisiéramos tener esas condiciones para el fútbol profesional, pero también es, digamos, una realidad. Carecemos de los escenarios buenos en Colombia para el fútbol profesional. Hacen falta escenarios para el fútbol profesional. Eso lo vemos pues, cada semana que jugamos al fútbol. Hay una especie de polémica, si se quiere, que muchos apuntan a el fútbol colombiano no le recibe la plata al gobierno nacional que había ofrecido para que el gobierno no se meta. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, Steven. Sí le hemos recibido plata al gobierno nacional. Lo hemos hecho. ¿Y los 8.000 millones que ofrecieron se los van a recibir? Los 8.000 millones, vamos a encontrar los mecanismos legales para recibirle el apoyo que ha ofrecido el gobierno. Lo que pasa es que la perspectiva del gobierno es que hiciéramos un campeonato de un año. Si uno ve el calendario del próximo año, más femenino, pero eso se les puede explicar. Ya se los hemos explicado, pero obviamente los recursos son bienvenidos. Esos recursos obviamente los necesitamos. Muy bien. Hablando de polémicas, mucha polémica, y esto es una realidad de la gente. La gente piensa que porque una casa de apuestas es el patrocinador del fútbol colombiano, todas las polémicas que hay alrededor tienen que ver esa casa de apuestas con cualquier polémica. ¿Cómo hacerle entender a la gente que es un patrocinador y que no es quien organiza el torneo, ni tiene nada que ver con las polémicas arbitrales que se presentan, presidente? No tiene nada que ver con el tema arbitral. Usted sabe que el tema arbitral, inclusive la DIMAYOR, no tiene nada que ver. La Federación a través de la comisión arbitral. Y para un patrocinador que hace una inversión importante como la que usted menciona, el producto, la reputación del producto, la calidad del producto tiene que ser muy importante. Claro. Mal harían ellos, obviamente, en tener ningún tipo de interferencia en eso. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que se refiere usted, obviamente, a las dudas que hay sobre el tema de integridad en ciertos partidos, ¿sí? Eso también a los que más perjudica son a esas casas importantes. Pues claro, porque si hay una fuga de una apuesta, quien tiene que sacar la plata del bolsillo es la casa de apuestas. Y tienen muchos sistemas para detectar, que nosotros también tenemos, y para tener acciones inmediatas, como suspender una apuesta si hay ciertas alarmas, suspender un partido totalmente. De la parrilla de claro. Entonces, la gente tiene que entender que aquí no hay una confabulación entre esos grandes patrocinadores y los apostadores. Eso no existe, ¿sí? Porque es en detrimento del propio producto de ellos, y ellos tienen que cuidar su producto. Pero ¿ustedes qué mecanismos tienen para que un jugador no vaya en la B, por ejemplo, que ha habido tantas polémicas que al final ninguna creo que se ha demostrado? Pero ¿qué mecanismos tienen de identificar previamente antes de que ocurra algo así? Porque puede ocurrir. También sistemas de alarma que monitoreamos, sistemas de alarma que si se nos saltan y se nos han saltado, acudimos primero, por supuesto, al propio club, le decimos, el propio club, y lo he vivido, tiene un proceso de decir esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos, tengan mucho cuidado, porque además eso tiene consecuencias penales. Tenemos un convenio firmado con la Fiscalía, en donde la Fiscalía puede ir mucho más allá de las investigaciones que nosotros hacemos, porque nosotros es en lo deportivo, y nuestra manera de investigar pues tiene muchos límites. Yo no puedo coger un teléfono e interceptarlo, yo no puedo ver un WhatsApp, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas que, digamos, en un proceso que tiene implicaciones penales, pues la Fiscalía sí lo puede hacer. Y eso hay que advertirle a los jugadores que pueden terminar su carrera de alguna manera. Pero de alguna manera hay una exigencia de parte de la DIMAYOR a sus clubes afiliados para que tengan ese tipo de mecanismos de alerta. No, el mecanismo de alerta lo tiene la DIMAYOR. La DIMAYOR.
Y la se federación aplica en también, los clubes. Claro. Ok. El nivel arbitral, ¿está contento con el nivel arbitral? Yo, Steven, siempre he sido un defensor del arbitraje en Colombia, sobre todo del proceso que llevamos hace algunos años, sobre todo porque he visto que a pesar de que hay errores, como en todas partes, usted un lunes, cualquier diario de cualquier país, le aseguro que hay una controversia arbitral. Sí, sí. Y esto pues no es ajeno a Colombia, pasa exactamente lo mismo. Pero yo soy un defensor del proceso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la seriedad de la comisión arbitral, que son personas serias y comprometidas con un bagaje profesional, no solo en el tema de conocimiento del fútbol, sino en su vida profesional y personal, ¿sí? Con una reputación muy importante, además que yo creo que toman decisiones muy acertadas y muy comprometidas, y que además la federación por supuesto también quiere acertar y por supuesto ha creado un ambiente desde el punto de vista técnico y de preparación de los árbitros para que eso se dé. Que hay fallas, no hay duda que hay fallas, y esas fallas van a seguir. La idea y el esfuerzo es que cada vez esos errores sean menos frecuentes y que cada vez haya una explicación para las decisiones de los árbitros. Estamos viendo cómo de alguna manera algunos audios, porque no son todos, de acuerdo al Bueno, protocolo ya salió de la el VAR Conmebol, hoy, ¿no? ya Uno están del VAR hoy. saliendo, entonces ya por lo menos hay una reflexión desde el punto de vista técnico por qué se tomó una decisión específica, en un caso específico, creo que este caso fue el del Cali, el de un gol de cabeza, y que Teo estaba obstruyendo al arquero, una cosa así. Pero bueno, yo creo que todo eso da claridad. Yo creo que el VAR, por ejemplo, es una herramienta muy importante desde el punto de vista tecnológico que ayuda a hacer justicia. Muchas veces el VAR se equivoca, claro que sí. Muchas veces inclusive con las recomendaciones del VAR, el árbitro también se equivoca. Claro que sí, porque todavía en el arbitraje va a haber y va a seguir habiendo un componente subjetivo. Pero el tema de la, a mí no me gusta utilizar este término, pero es para darle contexto, profesionalización, porque los árbitros son profesionales, pero el tema de dedicarse solo al arbitraje, ¿llegaremos en algún momento a eso, presidente? Esa es una propuesta que hemos evaluado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de las implicaciones laborales, desde el punto de vista de las implicaciones deportivas, desde el punto de vista financiero, por supuesto, y no es fácil. ¿Sí? ¿Estamos lejos todavía? Sí, estamos lejos todavía. A ver, porque sí podría eso resolver muchas cosas, no digo todo, pero que estén todo el tiempo enfocados en su función arbitral, seguramente tendrá resultados positivos, ¿o no? En muchas ligas se ha intentado, se ha hecho, y el resultado no ha sido el resultado esperado también. Creería uno que sí, pero bueno, ya que tienen ejemplos de que no, vale la pena revisarlo. El tema de la economía del fútbol, ¿están bien económicamente los clubes hoy en Colombia? Están mejor. Salió un informe reciente este año de la Superintendencia de Sociedades, que fue un informe positivo desde el punto de vista del manejo que se le están dando a los clubes de fútbol, de la transparencia, desde el punto de vista de su contabilidad y la manera de registrar, que tiene que ser obviamente de acuerdo a unas normas de la Superintendencia de Sociedades que se están cumpliendo. En eso también se menciona que, digamos, los ingresos han mejorado y los resultados desde el punto de vista de los clubes han mejorado un 35-40%, yo creo que eso es positivo. Todavía yo no puedo asegurar que haya una estabilidad financiera, inclusive en los clubes históricos de este país, para que haya tranquilidad. Yo creo que a pesar de que después de un momento muy complejo que vivió la humanidad, que es la pandemia y que al fútbol le dio muy duro, han venido en un proceso de recuperación. Hay unos clubes y muchos clubes que todavía hacen grandes esfuerzos, obviamente, para cumplir con todas sus obligaciones. Pero todos están al día, no hay un reporte de que alguno esté debiendo. Sí hay momentos difíciles en donde hay un mes, 2 meses de nómina que se debe a unos clubes que han estado en problemas muy complejos económicos, pero eso todo se ha logrado subsanar. Muchos hablan también que la primera C y la B deberían tener un comportamiento distinto, que debería haber un descenso de la B y un ascenso de la C. ¿Eso se ha tocado? ¿Es una posibilidad? Sí se ha tocado a nivel de federación. Sí, yo creo que hay un momento importante en donde se está llegando a una reflexión sobre la necesidad de crear una categoría C profesional. Usted lo menciona, sí. No a jugar por jugar una categoría C, sino ¿qué a es jugar lo que hay hoy? Por algo, es decir, a jugar por un ascenso, ¿sí? Y obviamente eso implicaría cambiar el esquema de la categoría B también a que haya un descenso. Entonces, eso sí se ha tratado, no es tan sencillo implementarlo desde el punto de vista logístico, porque eso lleva un costo inmenso. Primero hay que encontrar los recursos, claro. Porque inclusive... Bueno, pero me han dicho que el patrocinador grande que tiene hoy la Liga Colombiana va a patrocinar la C. ¿Eso no podría ayudar? Sí puede ayudar, pero eso no es... ¿Es insuficiente? Eso, no.
Eso no es una realidad hoy por hoy. Ok. Primero hay que trabajar desde el punto de vista deportivo en qué sería lo que se va digamos, a tener como una categoría C profesional, cómo sería, porque yo me la imagino que es obviamente muy importante, con varios equipos. Desde el punto de vista de una reflexión ya personal, yo creería que muchos de los equipos profesionales podrían tener una categoría C Claro. y un equipo en categoría Madrid, C. Castilla y no sé qué. Obviamente con ciertas condiciones desde el punto de vista de que si son los mismos que van a ascender, pues se hace alguna reglamentación para que eso no se dé. Y yo creo que eso es importante y estimularía muchos procesos que están llevando los clubes profesionales interesantes. Pero todo eso está por trabajarse. Yo creo que es un trabajo importante que tenemos que hacer, que ya se ha comenzado con unos pinitos y que tenemos que concretar en el futuro. Hay un tema espinoso porque la gente siempre lo recuerda cuando hay algún problema. Y siempre lo sacan ahí como un as bajo la manga para hacerle una reclamación a la mayoría. Es el tema de la carnetización, que no lo hizo usted, no lo adelantó usted, pero ya que usted está en cabeza de la mayor, hoy, ¿qué le puede decir a la gente que pagó ese dinero, que era poquito o mucho, pero lo pagó, que al final no se vio qué pasó con ese dinero, presidente? No, es un tema que primero, desde el punto de vista de responsabilidad en lo que era esa comisión de convivencia del fútbol, pues nunca debió estar en cabeza de la de mayores. Es el primer comentario que tengo. Segundo, si estuvo, si se hizo un proceso, hay unos recursos que están de alguna manera rastreados, que de alguna manera tienen que tener una responsabilidad para las personas que pagaron, decir si ese carnet se va a usar, si no se va a usar. O sea, esa plata está, Claro, esa plata no se ha perdido. Y en el último se tiene que reembolsar a las personas que pues, hicieron esa carnetización. Pero desde el punto de vista de lo que pasa hoy en día, yo creo que eso ya no es, digamos, no es pertinente, porque hay, desde el punto de vista tecnológico, muchas otras maneras de identificar a la gente que no tiene que ser necesariamente por un carnet físico, ¿sí? Que son el tema biométrico y muchos otros temas en el estadio y antes del estadio, para inclusive la compra de boletería, que han evolucionado a una velocidad que ya pues lo del carnet sería totalmente... Parece obsoleto. anacrónico ya. Sí. Pero, ¿y cómo en algún momento o en qué momento se le va a decir a la gente, le vamos a devolver la plata? No, estamos en ese proceso junto con el Ministerio del Deporte para ver cómo eso se resuelve de alguna manera que sea lógica. Y si la manera lógica es o que se active el carnet o que se devuelvan los recursos, pues hay que hacerlo. ¿Y en qué momento llega eso? Esa respuesta sí no la tengo precisa, pero es algo que este año pues, nos tiene que ocupar una parte ¿Este de la año agenda. es 2024? 2024, una parte de la agenda importante para resolver ese tema. El tema Teófilo Gutiérrez. Yo no había visto de hecho, ayer nos tocó, cuando saca la resolución la DIMAYOR, ir a buscar de qué se trataba. No había visto un jugador en medio de un tema tan delicado como este. De su parte, ¿qué reflexión puede haber después de este episodio que es tan complicado de digerir? Es complejo y a la espera de, es complejo y a la espera de lo que puede yo, pasar. Yo me alejo siempre de las decisiones del comité disciplinario para darle esa independencia. Es un comité independiente que obviamente tiene en cuenta todo el debido proceso y el derecho a la defensa y la presunción también de inocencia en este caso, que yo creo que hay que eso resaltar que el comité lo va a hacer. Seguramente ya tuvo una resolución y una sanción y pues él tiene una instancia, claro, tiene una instancia para rebatir eso y para defenderse, que ya lo ha hecho públicamente, ¿sí? Entonces, lo primero es que esas instancias se surtan con el respeto al debido proceso y eso es lo que está pasando. Una vez que sucede, pues que se tome la decisión que se tenga que tomar, si obviamente esos hechos que se alegan se prueban que son ciertos. 4, porque mucha gente dijo ayer, 4 fechas parecen poquito para un tema tan delicado. Sí, es un tema sensible, pero hay una manera también de tasar esas sanciones, ¿sí? Entonces seguramente el comité tuvo en cuenta desde el punto de vista de nuestro reglamento, de lo que dice el Código Único Disciplinario, cómo se tasa esa sanción. Como no son episodios que se presentan tan a menudo, quizás el reglamento puede estar un poquito quedado en el tiempo. Vale la pena revisarlo, que si alguien presenta una actuación de este tipo, ¿se pueda sancionar de manera más drástica? Claro, yo creo que hay que revisar el Código Único Disciplinario en muchos aspectos que nos han desbordado. Que el tiempo ha ido... Y que el tiempo ha venido demostrando que hay que evolucionar. Exigiendo más, exactamente. Muy bien. Presidente, volviendo a las finales del fútbol colombiano, hay un tema de si Millonarios gana la segunda liga y si Nacional, como está hoy, es el líder de la reclasificación.
Nacional pudiese elegir de qué manera, después de haber ganado la Copa Colombia o la Copa Betplay, de qué manera pudiera ir directamente a la fase de grupos. ¿Eso ya lo resolvieron? ¿Eso está absolutamente claro? ¿Va directamente a la fase de grupos? Eso para mí está resuelto en el reglamento, ¿sí? Primero, la facultad del presidente de asignar esos cupos de acuerdo al tema de reclasificación. Eso está claro en el reglamento. Que específicamente no está esa, pero pues está esa facultad, que la lógica dice, obviamente, que es mejor ser Colombia 2 que Colombia 4. Absolutamente. No hay duda, porque Colombia 2 pasa directamente a la siguiente fase. Y entonces es claro que si esa situación que se da, pues el Nacional sería el primero en la reclasificación, pues sería Colombia 2. Listo, a la fase de grupos. Claro. Chao. Vale. Muy bien. Esa estaba por ahí como en el No, aire. es clarísimo que la Pero lógica, claro. Y el reglamento lo permiten. Vale, no es por reglamento No. que le tocara ir, que sería un poquito injusto, a la fase previa. El reglamento dice que es Colombia 4, pero también el reglamento dice que que se pueden asignar por el tema de reclasificación, y reclasificación se asigna Colombia 2, obviamente al primero en la reclasificación. Perfecto, está clarísimo, no hay polémica ahí. Presidente, le quiero agradecer mucho. Lo último es una reflexión de su parte. Este año, ¿qué ha hecho la DIMAYOR para hacer que el fútbol evolucione? Bueno, lo primero es desde el punto de vista económico tener una solidez económica que es muy importante. Es el manejo adecuado de los recursos, es buscar más opciones desde el punto de vista de patrocinadores. Tuvimos una renegociación importante con nuestro patrocinador principal que se va a ver reflejado el próximo año. Desde el punto de vista deportivo, ¿sí? También evolucionar y crear un comité de desarrollo del fútbol, que creo que es también algo que no se está viendo en este momento, pero que en el futuro se va a ver, donde allí se llevan todos los proyectos importantes para el desarrollo del fútbol precisamente, ¿sí? Es nuevos formatos de campeonato, el tema de seguridad en el fútbol, también hemos venido trabajando con un comité en donde los clubes están involucrados. Entonces yo creo que darle una dinámica desde el punto de vista político a la DIMAYOR para que los clubes se involucren en decisiones importantes y no sea solo un tema administrativo del presidente, sino que sea un tema de todos. Hablar más de fútbol y hablar menos de problemas todas las asambleas que tenemos, sino hablar más de fútbol, de cómo mejoramos nuestro producto, definitivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos duelen? El tiempo efectivo de juego que todo el mundo critica, el tema de nuestros jugadores y la simulación, en fin, los entornos donde jugamos al fútbol. Todo eso se ha venido trabajando y obviamente va a tener un resultado a futuro, desde el punto de vista de escenarios deportivos, cómo deben ser los escenarios deportivos, porque vemos algunos que muchos critican con mucha razón, pero carecemos de escenarios deportivos. Entonces, ¿cómo vamos a tener una planeación para el futuro para que podamos tener las condiciones para jugar al fútbol profesional en Colombia? El tema de los derechos de televisión, de la repartición, eso no se toca por ahora, mientras esté vigente el contrato que hay. Claro. Es un poco nadar sobre aguas que todavía no les corresponde, iba a decir yo, ¿no les corresponde? No se toca por ahora, pero definitivamente ya los clubes saben que a partir del 2026 pues debíamos pensar diferente en cómo se hace esa repartición, teniendo en cuenta unos derechos adquiridos, teniendo en cuenta que al 2026 se puede hacer un cierre de cuentas desde el punto de vista de ingresos y cómo esos ingresos al futuro se pudieran repartir, por ejemplo, con una lógica de méritos deportivos. Claro, porque el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, decía algo en un foro hace poco y es un poquito injusto pensar en que una final de liga donde estén Millonarios y Nacional se repartan en partes iguales a todos los clubes colombianos cuando pues han sido estos dos los que han llegado a la final, ¿no? Claro, no, definitivamente eso es así, Steven, y yo creo que esa reflexión ya está sobre el tapete y hay que darla en el futuro. Muy bien. Presidente, muchas gracias nuevamente por estar en AS Colombia. Gracias a usted, muchas gracias. AS.com.